Manizales, la sede de Palmira, la sede de Tumaco, Muted. la sede de La Paz. Desde la sede de Bogotá, organizada por el Comité de Representantes Profesorales. Preside la reunión la profesora Beatriz Martínez, nuestra representante del Consejo Superior Universitario. Nos acompaña también la profesora Carolina Morales, representante al Consejo Académico. Yo participo como suplente, me llamo Pedro Galindo, a la representación del comité de la sede. Nos acompaña para abrir el debate y la discusión la profesora Olga Rojas. Hay algunas preguntas de la sede, les daremos una prioridad, pero a los presentes de la sede de Bogotá también tendremos la palabra si quieren algunas ampliaciones. Esperamos también la presencia del presidente de ASPU, la Asociación de Profesores Universitarios, pero se encuentra reunido en el Comité Nacional de Paro que está en estos momentos sesionando en Bogotá. Bien. Creo que sin más preámbulos, advertir que se está grabando este acto, se está realizando una grabación para posteriores necesidades de difusión o conocimiento y en directo se está transmitiendo por la red de la universidad. Le pediría entonces a la profesora Beatriz Martínez, que ella es arquitecta de la Universidad Nacional con su especialización y maestría en urbanismo, y nuestra representante en el Consejo Superior Universitario, profesora Beatriz. Buenos días, profesoras y profesores. Es muy grato que estén aquí presentes los profesores y profesoras ocasionales, sobre todo ellos que nos interesa que apoyarlos en ese apoderamiento de la situación laboral que tienen. Ese va a ser el tema de hoy, visto desde la Universidad Nacional, los datos que se van a trabajar aquí y la mirada es desde nuestro contexto, pero no podemos olvidar que como parte del sistema de universidades públicas, esta situación no es solo de la Universidad Nacional, sino que se refleja y que está presente en todas las universidades públicas. ¿Y qué no decir de las universidades privadas? Porque ahí tienen otra forma, entre comillas, de precarización del trabajo laboral, diferentes, pero lo que hoy nos reúne son las situaciones de las universidades públicas y de nuestra universidad. Antes de entrar a las presentaciones y sin profundizar el tema, yo al final, cuando cierre la sesión, pues haré algunos comentarios cortos, pero lo más interesante son nuestros ponentes de hoy. Quiero dar un agradecimiento a la profesora Carolina Morales, representante ante el Consejo Académico, que asumió con la profesora Mary Constanza y el profesor Pedro Galindo toda la preparación del evento, la logística, que no es fácil. Una es cuando se está en la ponencia, pero todo ese trabajo logístico. Entonces quiero hacer un reconocimiento
importante y igualmente pues la participación de los ponentes. Recordaba hace algunos momentos que el profesor Múnera obtuvo la orden Gerardo Molina hace muy poco, es decir, es persona, ¿no es cierto? Sí, muy reconocida, y que si uno mira la bibliografía y sus escritos, encuentra que desde los 90 recién expedida la Ley 30 empieza a hacer el análisis sobre la temática sobre todo del presupuesto de las universidades públicas, y es que esta forma laboral, esta precarización, esto que ahorita ha crecido tanto, tiene que ver con esa situación económica de las universidades públicas. Entonces yo dejaría ahí para dar inicio un saludo a todas las sedes. Espero que todos nuestros representantes estén allí, haya profesores ocasionales, y entramos entonces en materia, profesor Galindo. Muchas gracias, profesora Olga. Profesora Beatriz. Gracias. Problema de las canas. La profesora Olga es filóloga en inglés de la Universidad Nacional, especialista en comunicación y educación y magíster en la Universidad Externado de Colombia. Ella va a hacer nuestra primera intervención en representación de lo que han trabajado desde los trabajadores ocasionales. Tiene 20 años de docencia en la Universidad Nacional en esa condición contractual. Profesora, muchas gracias. Por favor. ¿Apaga la lámpara? Sí, profe. Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, que recibimos como un reconocimiento no solo a la labor de los ocasionales, sino al problema que estamos enfrentando. Un saludo a las sedes de la universidad, a los profesores que se han conectado. Preguntas acerca de la ausencia de las directivas de la universidad que fueron invitadas, convocadas, solicitadas, y con quienes queremos tener un diálogo para, pasar de esta condición de objetos de discusión a sujetos, ¿no? Que es un cambio que nos parece fundamental y que no se ha dado. Un agradecimiento enorme a las representantes profesorales, la profesora Carolina Morales, Mary Constanza, la profesora Beatriz, el profesor Pedro Galindo, al profesor Leopoldo Múnera por su apoyo y su permanente reflexión sobre estos temas, y al sindicato ASPU al que pertenezco, pues todo mi agradecimiento porque me han dado el espacio para formarme en la reflexión. Aquí tengo algunos de mis estudiantes y estaba pensando justamente que lo que estoy haciendo yo en ASPU es un poco de pedagogía crítica, en el sentido de convertirme en un objeto de estudio yo misma o a quienes represento, y empezar a elaborar reflexiones sobre eso, ¿no? Es el deber de los académicos también. Entonces quiero empezar leyéndoles un breve texto para llamar la atención sobre la misión de las universidades. En un país cuyo futuro se orienta al precámbrico, la educación universitaria se yergue como la más grande de las resistencias. Nos dirigimos al precámbrico cuando despreciamos el conocimiento y llevamos a las nuevas generaciones al fondo de los socavones y a la devastación de nuestra megadiversidad. Nos dirigimos al precámbrico cuando, de invertir en educación, investigación, extensión y maestros, permitimos que los gobiernos de turno inviertan el fruto del trabajo de todos los colombianos en armas, así como en entrenamiento de hombres para la violación, asesinato, despojo y desplazamiento. Las universidades del país, todas, las públicas y las privadas, están en obligación hoy de tomar partido, o se alinean con la tendencia al abandono del saber,
para hundir en la angustia familias y jóvenes que optarán por la miseria, la minería o la guerra, o levantan su voz en reclamo de los recursos para formar nuevas generaciones de investigadores, filósofos, artistas, humanistas, científicos, tecnólogos y técnicos en todas las áreas. No hay tiempo para la duda o la fe en un futuro que abandonamos y dejamos en manos de los amos de la guerra. Hoy las universidades del país tienen la obligación de invertir sus recursos en beneficio de los estudiantes y por tanto de los docentes. Es menester una actitud generosa con las nuevas generaciones que lleve a los consejos universitarios a reclamar el presupuesto necesario para que las condiciones educativas sean ya mismo las más óptimas, tanto en regiones afro como en territorios indígenas o mestizos. No cabe en esta urgencia clasismos feudalistas que se contenten con una manotada de burgueses en Harvard. Las universidades colombianas tienen que ponerse la mano en el corazón sentipensante que hemos venido formando con tantos y tan valiosos pensadores de Latinoamérica. Los docentes son y deben ser un interés prioritario para los consejos superiores universitarios. No hay tiempo de jugar a cartas ciegas. No hay lugar a desprecios que sirvan de base para el éxito y enriquecimiento de tres gatos. Por eso, una de las tareas urgentes para las universidades, sus consejos, facultades y departamentos es la de reconocer el valor de los docentes a quienes han mantenido sometidos al empobrecimiento por más de 3 décadas. Los catedráticos y ocasionales, incorporarlos a la estructura de bienestar y con ellos fortalecer las universidades que son el nicho de transformación de un planeta que se nos hunde, se incendia o muere de violencia. Hoy aquí invitamos a los profesores universitarios en posiciones administrativas a asumir su lugar histórico. Los invitamos a llevar a estas nuevas generaciones de jóvenes a la posibilidad de aportar a sus regiones saberes procedentes de la investigación y la reflexión profunda. Voy a presentarles algunos datos que hemos ido recolectando en ASPU sobre las condiciones de los docentes ocasionales. Hoy cerca del 30% de docentes de la Universidad Nacional, más de 1.200 profesores, somos contratados a 4 meses. En la sede de Bogotá hay 3 facultades con más de 100 profesores precarizados y 4 sedes de la UN tienen contratados como ocasionales a más de 100 profesores universitarios. Los salarios de este 30% de docentes no suben de 3.237.000 pesos, según lo ordena el Acuerdo 018 de 1999. Una profesora como yo, con especialización, maestría, 2 idiomas extranjeros y muchos años de experiencia, quien tiene a cargo 2 asignaturas fundamentales, recibe 1.439.000 pesos al mes. Estos salarios redundan en reducir nuestra capacidad para formarnos. Uno de los efectos de esta contratación es que las entidades bancarias no nos dan créditos de estudio o apoyo para otras inversiones. Sin duda, tener a 1.200 profesores contratados así es una estrategia financiera que nos reduce a rubros de gasto, despreciando nuestra función como formadores de nuevas generaciones. Cuando la universidad no tiene dinero, nos impone trabajar ad honorem, nos contrata 2 semanas más tarde o no agrega a nuestras hojas de vida los nuevos puntos por experiencia, idiomas y formación. El 18 de diciembre de 2019, los profesores de Ciencias Humanas recibimos una invitación a reunirnos con nuestra decana, ese mismo día a las 4 de la tarde. Ella nos informó que leería una resolución de la vicerrectoría y que no respondería preguntas. En la carta nos pedía decir si trabajaríamos ad honorem, es decir, gratis, entre el 16 de enero y el 14 de febrero. Si no aceptábamos, un profesor de planta o un pensionado asumirían más el mes faltante de nuestras clases. La situación fue semejante en todas las facultades de la sede de Bogotá. Rechazaron la medida los directores de lenguas extranjeras y ciencias políticas.
En Palmira, un grupo grande de profesores se sintió muy presionado y firmó aceptando. En Manizales no recibieron anuncios previos, sino que el 23 de enero encontraron sus resoluciones sin salario, solamente salud y pensión. En Bogotá, el 16 de enero recibimos 3 formatos de llenado urgente para elegir si queríamos o no una contraprestación salarial por nuestra función docente para este mes. Nos ha sorprendido cómo los mecanismos de consulta se dirigían a cada uno de nosotros, individualizándonos, en lugar de consultar situaciones globales por departamento o ajustarse a la norma. Por supuesto, para levantar nuestra voz, los ocasionales usamos todos los medios de comunicación de la universidad para exponer lo que ocurría. La Rectoría, en comunicado 02 de 2020, mencionó el tema y señaló que faltábamos a la verdad, deslegitimando nuestras denuncias. Queda en estos eventos muy clara nuestra posición desventajosa dentro de la universidad. La UN tiene 2 mecanismos de medición para las hojas de vida de sus docentes. El Acuerdo 1279 puntúa las hojas de vida de los profesores de planta, mientras la Resolución 1405 puntúa las hojas de vida de los ocasionales. Además, la fórmula de multiplicación de los puntos es diferente para cada caso. Un rápido vistazo pone en evidencia la inequidad. Es cierto, calificar con 0 el pregrado de los ocasionales frente a 178 para los de planta asegura que no entren profesores sin especialización o maestría a la ocasionalidad, pero el valor de la especialización y la maestría pero el valor de la especialización y la maestría no es para nada equivalente ni con la estrategia de selección personal ni con el puntímetro que está diseñado para los profesores de planta. Otra inequidad enorme es que la productividad académica, que aparece aquí muy reducida, no se toma en cuenta para los ocasionales. Es como si nos invitaran a no producir conocimiento. Acerca de la ampliación del tiempo de contratación a 11,5 meses que ha propuesto ASPU a las directivas de la universidad en las mesas de negociación, insistimos, por ejemplo, en que un docente de planta contratado a 12 meses puede aspirar, como muchos trabajadores colombianos, a pensionarse en 25 años, tiempo en el que cumpliría las 1.300 semanas requeridas, mientras un docente contratado por 4 meses, 2 veces al año, se pensionaría en 33 o más años de servicio. Esto sumado a que su pensión no podría ser sino apenas de un poco más de un salario mínimo. Este es un tratamiento injusto para un profesor de la Universidad Nacional de Colombia. El empobrecimiento del 30% de los profesores no debe ser el mecanismo de sostenimiento universitario. El 30% de los profesores tenemos prohibido investigar. Las misiones de la UN son formación, investigación y extensión, pero a 30% de los profesores de esta universidad nos prohíben investigar porque el Acuerdo 123 de 2013 lo reglamenta así cuando restringe a actividad docente nuestro trabajo. Esto choca con el segundo eje estratégico del Plan Global de Desarrollo 2021 de la UNAL, que nos recuerda la responsabilidad que tiene la mejor universidad de Colombia con la investigación. La explicación de temporalidad de los ocasionales, porque ellos reemplazan a profesores de planta quienes están de permiso académico con enfermedades u otras condiciones transitorias, no es exacta. La mayoría de los docentes en condiciones de ocasionalidad cubrimos las mismas asignaturas por 5, 10 o 20 años seguidos. También ocurre que rotan las asignaturas entre ocasionales sin que lleguen nunca a manos de un profesor de planta. No hay ocasionalidad en nuestra función, somos los profesores del área, somos los académicos con la idoneidad para dar esas asignaturas, no hemos sido ocasionales sino permanentes. En aras de la dignidad, sugerimos no llamar a ningún profesor universitario ocasional.
término que exacerba la aporofobia, fobia al pobre, sino llamarnos profesores, asignando eso sí un adjetivo que enfatice en la responsabilidad de la administración en nuestra condición desventajosa, como podría ser profesores en ocasionalidad o profesores temporalizados por otro. La aporofobia bien puede ser la razón en el fondo de una serie de tratamientos displicentes que tiene la dirección universitaria con los profesores contratados en permanente ocasionalidad. Muestra de esta displicencia es que no contemos con recursos suficientes para preparar clases, calificar exámenes o dar asesorías a los estudiantes, ni recibamos salario por ello. Además, nuestro conocimiento, juicio y experiencia educativa no es, sino muy raras veces, convocado a las discusiones de planeación y evaluación de las carreras. Asimismo, el bienestar docente, que debería ser igual para todos, no lo es, pues los hijos de los docentes en permanente ocasionalidad no son admitidos en el colegio de la universidad, colegio IPARM. No se nos convoca a las actividades de integración familiar, tampoco nos cubre el sistema universitario de salud, Unisalud, etc. Dentro del perfil requerido para ser docente universitario es importante considerar el caso de los profesores indígenas y de los docentes con formación autodidacta en Bogotá y en las sedes, quienes debían recibir doctorados honoris causa por la universidad que los requiere o ser contratados con un régimen de sabios. Actualmente ellos reciben salarios injustos, teniendo su saber ancestral un valor nacional, histórico y académico equivalente a la transformación, a la formación posgradual y fundamental para que la universidad cumpla con la tarea de vincularse estrechamente con el territorio nacional. En la UN nos preciamos de que es esta una universidad rectora de las políticas nacionales. Por eso invitamos a los profesores que tienen en sus manos la dirección de esta universidad a considerar que el reconocimiento que se haga aquí a la dignidad y al valor de la tarea docente tendrá eco y se convertirá en una guía de actuación no solo para las CIES del país, sino para todo el sistema educativo. Por eso nuestra solicitud como docentes ocasionales agremiados en ASPU o reunidos en la red de docentes ocasionales o sin vinculación a nada es que la universidad ajuste nuestros contratos a la condición de ocasionalidad que por ley existe, que es 11,5 meses, medio tiempo, tiempo completo y con salario según el acuerdo 1279. Además, solicitamos descongelar la planta, abriendo concursos docentes en todas las sedes y las facultades. Muchas gracias. Profesora Olga, muchas gracias. Queremos recordarles a las sedes que nos escuchan que tendremos, después de la intervención del profesor Leopoldo, podremos entonces tener las preguntas a que haya lugar desde las sedes. Si alguien va a intervenir desde alguna de ellas, por favor, 5 minutos, y también tendremos las intervenciones que sean necesarias acá en el recinto. A continuación, el profesor Leopoldo Múnera, abogado, doctorado en Lovaina, doctorado en la Universidad de Roma, y recientemente recibió la Orden Gerardo Molina por su desempeño y contribución excepcional al desarrollo de la universidad. Y nos va a acompañar entonces el profesor con sus largos estudios de profundidad sobre la vida de la universidad en este campo salarial. Profesor Leopoldo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, un agradecimiento a esta invitación de la representación profesoral, especialmente a Carolina, a Beatriz y a Pedro Galindo. Muchas gracias a los profesores no vinculados a la carrera profesoral, pero luego aclaro eso, por la presencia aquí y por la participación activa en el último tiempo en esta reflexión sobre la Universidad Nacional. Yo quiero trabajar con base en cifras, porque con mucha frecuencia hay mucho discurso abstracto por parte de la administración
que no corresponde a la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces quiero mostrarlo con cifras, trato de trabajar con cifras confiables o cifras de fuente segura. Ya verán por qué, porque las cifras sobre los profesores que se llaman, o docentes que se llaman ocasionales en la Universidad Nacional, son muy débiles y están mal elaboradas en muchos casos. Lo primero que hay que tener presente, yo voy a tratar de hacer esto máximo en 20 minutos, pero no estoy seguro, pero lo primero que hay que tener presente es que el aumento de la cobertura de la Universidad Nacional, y no solo el aumento de la cobertura de la Universidad Nacional, sino la diversificación de las actividades académicas de la Universidad Nacional en los últimos 20 años se ha hecho a costa de los profesores ocasionales, perdón que utilice el término, pero es el término que utiliza, de profesores especiales, del trabajo de estudiantes en la labor docente que también cuenta, de otras personas que trabajan también por órdenes de servicio, es decir, que hemos asistido en la universidad pública, que es responsabilidad del Estado, a un proceso de precarización del empleo docente, que es responsabilidad de una universidad pública o de las universidades públicas. En eso empezamos los debates sobre las cifras. Las cifras son contundentes, pero miren, solo se puede decir que los docentes no vinculados a la carrera profesional, entre ellos los ocasionales, son el 30% de los docentes totales, si lo estamos haciendo en equivalencias de tiempo completo, pero las equivalencias de tiempo completo tienen problema en la universidad. Si lo hacemos en términos de número, el 40% de los profesores de la Universidad Nacional está en la situación de docentes no vinculados a la carrera, el 40% en número, ya lo vamos a ver, no en equivalencias de tiempo completo, en número. Me explico para que quede claro, y si alguien no entiende algo de lo que estoy diciendo, porque a veces uno habla lenguaje técnico, equivalencia de tiempo completo es la mayoría de los profesores ocasionales son de cátedra, ya lo vamos a ver en los datos, y entonces hay que pasarlos a tiempo completo. Si cátedra 2 es 0.2 puntos, tiempo completo es 1 punto. Pero esa conversión, y ya lo veremos en un ejemplo, de cátedra a tiempo completo es compleja, no es evidente y no es claro cómo se está haciendo. Yo voy a partir de un ejemplo, que es el primer cuadro que vamos a trabajar. Yo no sé si lo ven. ¿No se ve? Pero me pueden creer. Yo les dejo el cuadro. Yo voy a dejar toda esta información, que es información que se consigue no fácilmente en la universidad, y eso es un problema. Pero les voy a explicar el cuadro. Lo primero, vamos a hablar de una unidad académica, de una específica para que se pueda ver el ejemplo claro. Esta unidad académica es el Departamento de Ciencia Política. El Departamento de Ciencia Política tiene 19 profesores, profesoras de planta, 19 docentes de planta, vinculados a la planta con todos sus derechos. Yo hago parte de esos 19. Y tiene 45, repito, al lado de 19 docentes de planta, tiene 45 docentes ocasionales y especiales. Es decir, los docentes ocasionales y especiales son más del doble. ¿Qué pasó? Claro que si no la ven, pero si me quitan la luz tampoco veo yo nada. Bueno, entonces les decía, 19 docentes de planta y 45 profesores ocasionales. En esta tabla ustedes tienen la remuneración de los docentes denominados ocasionales. Y quiero explicarles la tabla porque tiene una serie de puntos que es bueno tener presente. Esos puntos en la parte de arriba, la parte más verde, es el profesor, yo desde luego omití los nombres, los días laborados. Quiero que esto sea claro para todo el mundo, porque los días laborados ustedes no ven, pero yo les cuento, están entre 102 y 108, es decir, los días laborados que se les reconoce a los profesores no pasa en promedio de 3 meses y medio,
¿sí? A los profesores de planta se nos reconocen los días laborados durante los 6 meses del semestre. A los profesores ocasionales son 3 meses y medio en promedio. En el Departamento de Ciencia Política hay 3.4 a 3.6, pero se les paga por 3 meses y medio. Yo quiero que tengan presente eso porque después lo vamos a hablar. El factor salarial, que ya veremos cómo lo definen, como ya dijo la profesora Olga, el factor salarial no se define de la misma manera que los profesores de planta y veremos los problemas que eso tiene. Las horas al mes trabajadas, todo esto hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque en ciencia política, en buena medida por una pelea que hemos hecho profesores y profesoras, o profesoras y profesores, se les reconoce un pedazo de la preparación de las clases. En ciencia política se reconocen 2 horas por asignatura, no importa si la asignatura es de 4 horas o de 3, pero por asignatura se les reconoce 2 horas por semana de preparación de los cursos, lo cual aumenta un poco las horas trabajadas. Hay muchas unidades académicas, no voy a mencionarlas, pero muchas, en donde no se reconoce la preparación de las clases, en donde lo único que se pagan son las clases dictadas, pero no las clases preparadas. Entonces aquí tenemos horas mes, aquí se reconocen mínimamente, pero se reconoce la preparación, en las otras no, remuneración mensual con nuevo punto, que es una remuneración que fluctúa, el más bajo en 170,000 pesos, ya veremos qué profesor recibe 170,000 pesos mensuales por dictar una clase de 2 horas, y el más alto de esta remuneración, que tiene ya una categoría mucho más alta, recibe 3.476.000 pesos. Luego ustedes tienen el valor total de la remuneración en todos los meses, las prestaciones sociales. Todo esto lo digo porque esto no existía en una época, ahora por lo menos se reconocen prestaciones sociales, la seguridad social y el valor de la vinculación con prestaciones. Quiero resaltar de este primer cuadro, que se los dejo a disposición porque esto debemos seguir dialogando, el valor de la hora, el más alto, el más bajo y el promedio en un departamento como ciencia política. El valor de la hora más bajo, que son muchos profesores y profesoras que reciben eso, el valor de la hora es de 21.315 pesos. Piensen eso, se le está pagando a un profesor o profesora de la Universidad, de la Universidad Nacional, 21.315 pesos valor hora. Bueno, el valor más alto, que en este caso se trata de un profesor con doctorado, con más de 40 años de experiencia, el valor más alto es de 56.840 pesos hora. Y el valor promedio es de 36.093 pesos hora. Esa es la realidad y no es una realidad muy diferente, puede ser una realidad peor en muchas unidades académicas de la universidad. Yo aclaro también, para que quede claro, yo fui 5 años profesor ocasional, es decir, yo llevo trabajando en la Universidad Nacional. Ya cumplo 37 años trabajando, no, 38 años trabajando en la Universidad Nacional, de los cuales 5 fueron como profesor ocasional y 33 que llevo como profesor de planta. Bueno, ese es el primer punto, esa es la realidad de los profesores que están trabajando en la Universidad Nacional. Cuando uno se va a ver las estadísticas, siguiente cuadro, por favor, profesora, muchas gracias. A ver si este sí lo ven. ¿Sí? Ah, bueno, ese se ve más. Estas estadísticas las llamo estadísticas parciales. ¿Por qué? Estas son las estadísticas públicas sobre los docentes ocasionales, pero no le crean, son parciales y son públicas y son inexactas. De acuerdo con estas estadísticas, no voy a extenderme mucho, yo les dejo eso, los docentes de planta en el año 2009, que es una estadística de la Vicerrectoría Académico, eran 2.959, y en el año 2019, 3.100, mientras que los docentes ocasionales supuestamente eran 695, y en el año 2019, 889. O sea que los docentes ocasionales han ido aumentando, así las estadísticas sean chimbas. Estas estadísticas las hice
recogiendo la información pública que existe al respecto. Ustedes tienen ahí las fuentes, arañas y telarañas de la Vicerrectoría Académica, y luego estadísticas de docentes SARA, Vicerrectoría, las publicadas. Sin embargo, para esta charla me puse en la tarea insistentemente hasta que la Vicerrectoría me facilitó las cifras oficiales depuradas en este momento de los profesores ocasionales. ¿Y qué encontramos en esas cifras? Ustedes pueden observar en este cuadro, que creo que tampoco ven, que en el 2018 los docentes 01 eran 17 y saltaron al 2019 a 97. Que los docentes 02 eran 219 y pasaron a 466. Que los 03 pasaron de 220 a 288. Pero que los de más dedicación disminuyeron. Los cátedra 4 pasaron de 499 a 228, pero los 4 cátedra 5, que son pocos, subieron de 29 a 63, los 6 de 11 a 88 y los 7 de 77 a 87, muy pocos de medio tiempo y muy pocos, como pueden ver, de tiempo completo. El hecho es que ha habido un incremento real en el número de profesores, pero también en la dedicación. Si ustedes se fijan, el incremento es un salto de 1.086 docentes ocasionales a 1.318. Es decir, que ha venido aumentando en la medida en que también aumentan los programas. En las equivalencia de tiempo completo también hay un aumento, pero ahí hay dudas. Yo les voy a plantear las dudas después sobre la equivalencia de tiempo completo. Pero este aumento es de 400 tiempos completos en ocasionales a 426 tiempos completos de ocasionales. En otras palabras, para que no haya ninguna duda, gran parte de la planta docente de la Universidad Nacional es precarizada. Esa es una realidad, es la realidad que estamos viviendo, es la realidad que tenemos que enfrentar, es la realidad frente a la cual tenemos que actuar. Bueno. Segundo cuadro. Tercer cuadro. Para que vean cómo se define el puntaje, también muy rápidamente, la profesora Olga lo dijo, pero vamos a ampliar un poquito, ¿cuáles son los 3 elementos para otorgarle puntaje a los profesores llamados ocasionales y a las profesoras? El primero es la formación académica. Vamos aclarando cosas que ya mencionó la profesora Olga, pero más en detalle. La formación académica no es acumulativa en el caso de los profesores ocasionales. En el caso de los profesores de planta, la formación académica es acumulativo. Es decir, si uno tiene un estudio de pregrado, tiene tantos puntos. Si tiene un estudio de especialización, tantos puntos, de maestría, tantos, de doctorado, tantos, y esos puntos se acumulan y se suman. En el caso de los profesores ocasionales, sabrá bien por qué, quién hizo esto, no son acumulativos. No solo no son acumulativos, sino que los estudios de pregrado valen 0 y el de doctorado vale 10, y el que tiene doctorado le ponen 10, punto. No le reconocen si tiene maestría y demás. Aquí no es acumulativo. En segundo lugar, la experiencia evidentemente no es acumulativa, no puede ser acumulativa la experiencia, sería maravilloso para uno que le fueran sumando los años, pero no es, para una persona como yo, a punto de jubilarme, sería maravilloso que me sumen los años, pero no es acumulativa, y ustedes ven que la experiencia va de 2 a 5 años a 10 en más de 20 años. Y finalmente, el idioma sí es curiosamente acumulativo. Un idioma vale 3, pero otros idiomas, todos los demás valen 2. Es decir, el que tenga 10 idiomas da lo mismo que tenga 2 a que tenga 10 idiomas, porque vale 2. Esto nos da que el puntaje máximo de un profesor es 25 puntos. No hay ninguna manera, no tengo el tiempo, pero no hay ninguna manera de compararlo con el puntaje de los profesores de planta. No hay forma de compararlo. Bueno, además de esto, se establecen unos factores de remuneración salarial de acuerdo con los puntos. Y esos factores los tienen ustedes ahí de 1 a 3 puntos, es decir, una persona recién egresada tiene un factor 1.5,
esa es la que recibe 100.000 pesos mensuales por dictar un curso de 2 horas. Esa persona, y una persona que ya tiene una gran experiencia y demás, recibe 25 puntos. Sin embargo, el profesor que les mostré en ciencia política tiene una experiencia, es decir, como para decirle, tiene mucho más experiencia que yo, es más viejo también, pero sí, pero tiene más experiencia que yo. Y uno piensa que debe tener 25 puntos, no tiene 25 puntos, que debe tener 4 o 8 puntos en términos de factor salarial, no, tiene 4 puntos. Entonces uno dice, ¿cómo se está haciendo esto en la universidad? Cuando una persona que tiene 2 doctorados, que tiene una experiencia de más de 40 años, que tiene una gran cantidad de publicaciones, que habla al menos 5 idiomas, está catalogado en 4 puntos de factor salarial. Hay algo que no está funcionando también lógicamente en eso. ¿Por qué menciono todo esto? Porque ustedes lo tienen ahí, el artículo 6º de la resolución 1405 del 2013 indica que la remuneración mensual de los docentes ocasionales y profesores especiales se determina multiplicando el valor del punto salarial, el que vimos antes, del docente por la intensidad horaria mensual durante 3 meses y medio y por el factor correspondiente a la hoja de vida, que es este. Es así como se establece, que es una forma totalmente diferente a los profesores de planta. Bueno, los topes salariales, ustedes tienen, que no corresponden tampoco a los topes salariales de los profesores de planta. Los topes salariales es 15 salarios mínimos para el que trabaje todo el tiempo. Un profesor de tiempo completo recibe 15 salarios mínimos, menos de 15 millones. Los profesores de planta hay algunos que están en 30, 35 y 40 millones y más millones. Ahora, uno se pregunta de nuevo, ¿por qué el tope salarial de los profesores ocasionales es este y el tope salarial de los profesores de planta no existe? ¿Por qué un profesor de planta puede ganar más que el presidente de la República? Está bien, yo no discuto las calidades del presidente y la calidad del profesor de planta, pero digo, ¿por qué un profesor de planta puede ganar más que el presidente de la República, pero para un docente ocasional se le pone este tope? Y cuando ustedes se fijan en los expertos son 5 salarios mínimos, en los pasantes postdoctorales son 10 salarios mínimos y en los profesores visitantes máximo 15 salarios mínimos. ¿Por qué esos topes? Porque esos topes habría que hacerse la pregunta. Pero no solo eso, y ahí hay una anotación adicional. Desde la resolución del 2013 hay una cosa que hay que demandar porque es ilegal. Y se le da una facultad al rector o a la rectora que es abusiva, Yo les leo el artículo 6º. La vinculación del personal académico no perteneciente a la carrera profesoral, excepto en la modalidad del literal A, que son los profesores que están en periodo de prueba, se suspenderá durante el tiempo en que la rectoría de la universidad, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, por paro, por anormalidad académica decretada, así lo decida, y la fecha de terminación de la vinculación se prolongará automáticamente por un tiempo igual al de la suspensión. Durante este tiempo cesarán los efectos salariales y prestacionales, exceptuando los casos en que se certifique el cumplimiento de las actividades estipuladas de forma individual. En otras palabras, por esta norma, la universidad puede suspenderle el contrato a un profesor ocasional, a un profesor de planta jamás, pero a un ocasional sí. Puede obligarlo el semestre siguiente a que venga, como en este caso, obligarlo a que venga a dictar y a terminar su semestre. No lo puede hacer con el profesor de planta. No vayan a decir que yo estoy diciendo que eso se traslada a los profesores de planta, pero no se puede hacer con el profesor de planta. Y el profesor tiene que estar sometido a esa lógica, el profesor ocasional. O cuando no se suspende, entonces se le pide a los profesores ocasionales, porque yo mandé la evidencia de que sí se les solicitó que trabajen ad honorem. Hay algo que no es aceptable en la Universidad Nacional. ¿Cuál es la diferencia salarial, siguiente cuadro, entre un profesor de planta y un profesor según el SARA de la universidad? Según las estadísticas de la universidad, yo tengo dudas y quiero sentarme a trabajar esas estadísticas porque tengo dudas con las equivalencias de tiempo completo. Pero según el SARA, un profesor cátedra 4 a comienzos de 2019 de planta cátedra 4, es decir, un profesor que tiene poca carga,
recibiría 2.528.955 pesos, mientras que un profesor docente no vinculado recibiría 1.675.000, con una diferencia de 853. Y un profesor cátedra 07 recibiría de planta 4.844.000 en promedio, y un profesor no vinculado a la planta profesoral 2.900.000, para una diferencia de 1.885.000. Sin embargo, esas estadísticas no me resultan suficientemente claras. Entonces yo me puse en el trabajo de hacer un cálculo diferente, es decir, de calcular cuánto ganaría un profesor que trabajara dictando clases ocasional, 40 horas, imagínense la barbaridad, 40 horas a la semana, es decir, 8 horas durante 5 días. Eso, para los que somos profesores, sabemos que eso es un absurdo, ¿sí? Uno se revienta. Sin embargo, hay mucho profesor ocasional que le toca hacer eso. Pero trabaja 40 horas, 8 horas diarias, y le dan 8 horas de preparación de curso, suponiendo. ¿Cuál sería la remuneración de ese profesor? Y ahí está la fórmula utilizada. Un profesor que tiene valor hora en 21.315 pesos, recibiría, trabajando 48 horas como una bestia, 2.626.000 pesos. Uno que tiene una remuneración hora en 56.000, es decir, el que ya está por fuera, por experiencia, por títulos y todo, recibiría 7 millones de pesos, máximo. Y el promedio de los profesores recibirían 4.446.000. No hay ninguna equivalencia con los profesores de planta. Bueno, frente a esta realidad, que lo que yo quería era mostrar la realidad de los profesores que son nuestros colegas y que tienen, como dijimos en un comunicado, están siendo tratados indignamente. ¿Cuáles serían las propuestas que hay? La primera propuesta tiene que ver con algo que ya decía la profesora Olga, y es que los ocasionales no son ocasionales. Se está disfrazando con ocasionales profesores que ya llevan, en mi departamento hay una profesora que lleva 20 años como profesora ocasional. 20 años, ocasional, es decir, cuando uno es ocasional de 20 años significa que va a vivir 300 o algo así, porque ¿cómo puede ser uno ocasional de 20 años de ocasional? Se presentó a un concurso en un instituto recientemente y no se sabe exactamente por qué no ganó, porque todo el puntaje que ella tenía era para ganar, entre otros, la experiencia en la Universidad Nacional. Y sigue dictando y sigue acumulando años. Yo me quejaba porque yo había tenido 5 años, ella tiene 20, y así hay muchos profesores. Entonces, no es cierto que los profesores ocasionales sean simplemente profesores ocasionales. Hay muchos profesores ocasionales que están desempeñando labores permanentes de la universidad, y estamos disfrazando las labores permanentes con ocasionales. Por eso, la primera propuesta que se hace es empezar el proceso de ampliación de planta docente. Aquí le explico a la profesora Olga que ahí hay un problema, porque está limitado legalmente, es decir, nosotros no podemos ampliar la planta internamente, hay muchas dificultades para ampliar la planta, se puede reajustar, y entonces eso implica que tenemos que hacer realmente una reforma legal, es decir, plantear las necesidades. Bueno, eso lo podemos discutir, pero la universidad, en términos legales, desde mi punto de vista, no puede ampliar la planta docente, desde mi punto de vista, pero eso lo podemos discutir. Pero empezar el proceso de ampliación de la planta docente permanente, de acuerdo, se me cerró, de acuerdo con el crecimiento de la cobertura y la diversificación de las actividades académicas en los últimos 25 años, lo cual implica gestiones ante el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, según mi perspectiva. Además, requiere un estudio que hay que empezar a hacer, que yo espero que ya haya empezado a hacerlo con ASPO, un estudio sobre cuáles son las actividades permanentes que están realizando los docentes que no están vinculados a la carrera profesional. Ese estudio hay que hacerlo. Es urgente que la planta, como la de todas las universidades públicas, sea descongelada para evitar que continúe la precarización del trabajo académico en nuestras instituciones. Si no se descongela la planta, nosotros vamos a seguir con la precarización.
y los llamados docentes ocasionales cada vez van a copar un mayor porcentaje. En segundo lugar, hay que regular la vinculación de las y los docentes temporales, los verdaderos docentes temporales, de acuerdo con lo establecido por la Ley 209 de 2004 y el Decreto Ley 894 de 2007, para garantizarle a nuestros colegas ocasionales los salarios y las prestaciones a los que tienen derecho y formalizar su situación laboral en equivalencia con los docentes de planta. Se deben equiparar los salarios, las prestaciones sociales, el tiempo trabajado, las condiciones materiales para el desarrollo de las actividades académicas, el bienestar y la cualificación permanente de los docentes que no están vinculados a la planta docente, de los docentes temporales con los docentes de planta. Tercera propuesta, para no trabajar sino tres. El conjunto de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de la planta docente debe ser asumido como un gasto de funcionamiento por la Administración Central de la Universidad. Explico, en este momento los llamados docentes ocasionales, sobre todo los de posgrado, son asumidos por los fondos de las facultades, con los recursos propios de los fondos de las facultades, más un recurso que queda de las sedes que es pequeño. Los de pregrado son más asumidos por la universidad, por los recursos propios, pero los de posgrado, dice la norma, deben ser asumidos por las facultades, lo cual hace que el valor del posgrado siga aumentando, porque el posgrado de alguna manera tiene que autofinanciarse para pagar los profesores ocasionales que están en el posgrado. Ahí hay un problema que es claro. Entonces, la propuesta es que sea asumido como un gasto de funcionamiento por la Administración Central de la Universidad. Los profesores temporales no pueden seguir siendo considerados como un recurso humano que depende de los fondos propios de las facultades, supeditado a las ganancias de la misma, sino que deben ser asumidos como actores académicos indispensables para que la institución pueda cumplir con sus funciones misionales y en condiciones de equidad. Esa era la presentación, los datos, para tener por lo menos un panorama de cuál es la situación de profesores ocasionales específicamente. Muchas gracias. Profesor Leopoldo, muchas gracias. Hizo un excelente manejo del tiempo y sé que si iba a acceder, no estuve en más o menos las mismas condiciones que la profesora Olga. Son 38 años de experiencia, la experiencia vale. El profesor Pedro Hernández vino un momento que estaba en la reunión del comité de paro, que dice que la cosa está tensa ya, entonces él va a hacer una intervención corta, pero vino a intervenir y tiene que regresarse tiene que regresarse nuevamente al comité, al teatro allá en el centro. Quiero aclarar que en la representación profesoral invitó a la rectora, la profesora habló directamente con la rectora, otros hablamos con sus asesores, la conveniencia de que la universidad y su administración actual presentara los argumentos y tuviera la posibilidad de plantear sus puntos de vista. Originalmente nos había dicho que la esperábamos, pero en la mañana de hoy ya nos dijo que no se iba, le aconsejaron no presentarse. Entonces queremos aclarar, sí se la invitó, pero ella consideró conveniente no asistir. De todas maneras, nosotros como representación profesoral en nuestra labor de veeduría, siempre estaremos atentos y diremos que la administración tiene que expresarse ante la comunidad. Profesor Pedro, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días a todas y todos los colegas. Grato estar aquí, hice el esfuerzo de salirme cuando estaba tratando de contener todas las fuerzas en contradicción, porque cada vez que se reúne con la clase diferente a la clase dirigente nos queda difícil ponernos de acuerdo y eso es lo que nos debilita. Qué bueno que estén todos ustedes. Nosotros como Asociación Sindical de Profesores Universitarios hemos venido trabajando el tema de los profesores ocasionales y catedráticos definidos por la Ley 30, artículos 74 y 75 de esa ley,
porque realmente son unas condiciones muy precarias a que están sometidos. Y una cosa importante, una realidad contundente. Cuando se fundó ASPU, se fundó para que desaparecieran todas las formas de contratación que hoy son las mismas que tienen los catedráticos y ocasionales. O sea, antes del año 65 los profesores de planta eran muy raros, incluida en esta universidad. Cuando la reforma del 65 se crea ASPU y se presionó en estas reformas estructurales de educación superior que tenían que haber profesores de carrera en tiempo completo para que pudiéramos hablar de buena preparación de clases, o sea, buena calidad en la docencia, y además eso alimentado por una cosa sine qua non, no se puede hablar de buena calidad, que es investigación. Y entonces se creó la carrera docente. Eso no nos lo mandó ni el gobierno de Lleras Restrepo o el gobierno del anterior presidente, ni nos lo mandó como manada cualquiera de los dioses, Alá, Jehová, Yahvé, lo que sea, sino eso lo peleamos los docentes. Y lo peleamos con la creación de ASPU, que la primera seccional de ASPU es aquí, en la Universidad Nacional. Entonces se creó la carrera y se empezó a hablar de categorías y se empezó a hablar de tiempos de vinculación y se empezó a hablar de carga, o sea que había horas para docencia, horas para investigación y horas para otras actividades como era la de extensión. Y se ganó una cosa muy importante para hablar de calidad, estabilidad laboral que lleva a estabilidad emocional. Entonces la gente se empezó a quedar aquí en su universidad, tener oficinas y a poder tener contacto con los estudiantes. La realidad de hoy de los catedráticos y ocasionales es que no tienen esas posibilidades porque no hacen parte de la carrera, y aquí en la Nacional taxativamente nuestro decreto ley, el 1210, dice que no son parte de la carrera los ocasionales. ¿Sí? Bien. Avanzaría entonces en un paso. Nosotros, porque es una realidad que el 70 o más % son profesores así de precarizados. ¿Y por qué le llamamos precarizados? Porque no tienen contratos, sino de 4, 6 meses máximo. ¿Sí? Que se termine el contrato y los desvinculan y no saben si continúan el periodo siguiente. Nos tocó pelear porque les pagaran las prestaciones, entonces pusimos una demanda que llegó hasta la Corte Constitucional, y esa es la sentencia C06 del año 96 que obligó a las universidades a pagar proporcionalmente al tiempo laborado todas las prestaciones estipuladas en el régimen salarial y prestacional de nosotros los profesores de carrera. O sea que les tenían que pagar todas las primas y las vacaciones proporcional al tiempo laborado. Entonces, si el año tiene 12 meses y trabajó 4, le tienen que pagar 4/12 de cada una de las primas y vacaciones. Igualmente para las cesantías. Como son la mayoría, hemos seguido en la pelea y han salido otra serie de sentencias. Una de las últimas sentencias sobre ese tema es la del Consejo de Estado, que toma todas las sentencias de la Corte Constitucional, y esa es la sentencia 1873 del 2005. Y basado en que el Consejo de Estado, tomando las sentencias que ha sacado la Corte Constitucional, dice, y esto es muy importante, les repito, Consejo de Estado, sección segunda, es el número, tiene la numeración de 1873 del 2005, les puedo dar todos los números de cómo entró. Lo que dice allí es un punto muy importante y genérico. No puede haber
institución de educación superior pública que defina un régimen salarial para los profesores, no importa si son de carrera o no lo son, en este caso ustedes los ocasionales, que se les tiene que aplicar el único régimen salarial porque el presidente, por el 150 de la Constitución, es el único que puede hacer eso. Por eso existe el decreto 1279 del 2002 para los profesores de carrera. Y allí nos dicen cómo es nuestra escala salarial, cómo mejoramos salarialmente, cuáles son nuestras prestaciones y demás. Y cómo se le califica para salario, que es por la acumulación de puntos. Puntos por títulos, por producción, por categoría, por antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, esta resolución que debió comentar la profesora Olga, pues a mí me duele que la nacional, y yo estuve varios años en el superior, y nosotros cumplíamos el artículo 74 de la ley 30. ¿Qué dice el artículo 74? Los profesores ocasionales son contratados en tiempo completo o en medio tiempo para suplir ausencias por diferentes condiciones administrativas, ya sea porque está en comisión de estudios, en comisión no remunerada para desempeñar otro cargo público, o en comisión para estar en el sector público, o en licencia, o en permiso, y entonces un profesor de planta no está y hay que suplirlo. Está estudiando su posgrado y había que suplirlo, ¿con quién? Con un profesor ocasional. Y entonces se le debería de vincular o en medio tiempo o en tiempo completo, y se le debía vincular por periodos de 6, 1 año y máximo año y medio más. ¿Sí? Y hoy lo que me está mostrando la realidad de la universidad es que no se está cumpliendo eso. O sea que esta resolución, a la luz de la sentencia del Consejo de Estado 1873, esta resolución 2068, que fija una escala salarial, el Consejo Superior se abrogó una facultad inconstitucional. Y esto ya hay sentencia contra la Universidad de la Amazonía, y ya va en curso sentencias para la Universidad de Antioquia, la UIS, etcétera, y nosotros ya demandamos esta resolución, porque es totalmente inconstitucional, basada en los mismos preceptos que analizó el Consejo de Estado en la sentencia que les he mencionado. Y me duele que la universidad, incumpliendo la ley 30 y su propio 1210, esté haciendo. Es más, mire, le pedí a los abogados de ASPU que revisaran ese 1210, y de verdad nos hemos demorado. Nos hemos demorado en demandar el artículo 24 del 1210, porque ahí dice claramente, aunque en la sentencia 06 lo deja ya inane ese artículo, pero no se ha modificado, y es más, lo que han hecho es exabruptos más grandes en el nuevo estatuto docente y con esta resolución. Porque dice que no son servidores públicos, que se les contrata por cláusulas del derecho privado, etcétera. Todo eso ya, la sentencia 06 y sus subsecuentes lo dejaron abajo, y no puede la universidad, así sea por autonomía, definir un régimen salarial para ustedes. Entonces les digo, esto ya va en curso, que va toda la argumentación para demandar esta resolución. Y nos sirve demandarla porque lo que vamos a hacer es que salga una sentencia unificada, ya no sentencias interpar, sino unificada para toda la ley. Por eso demandamos todas las que nos han aportado todos los documentos para aportar a la demanda, y así sacar esta sentencia unificada. El gobierno no ha querido hacer tampoco nada, porque esta sentencia del Consejo de Estado, la 1873 del 2005, tiene una parte y lo aclara, ergo es que ninguna universidad, por más autonomía que tenga, podía sacar un régimen salarial.
Y esto era claro y no para las 2 sentencias que ya han salido a favor de derogar resoluciones como esta que lo está rigiendo usted, la 2068. Entonces la universidad ya no está cumpliendo ni las normas de ley. Entonces eso a mí sí me duele como profesor de la mejor universidad del país, que estemos cabalgando y así tengamos problemas financieros, lo estemos resolviendo por eficientismo, tratando de maximizar nuestros recursos a costa de 1.200, 1.300 profesores. Es más, el profesor Leopoldo me volteó a mirar, porque no hay ninguna restricción. ¿Sabe cuál es la única restricción para aumentar la planta? Es ir a llorar por presupuesto, es ir a pelear por presupuesto. De resto lo podemos expandir. Es más, en mi experiencia como presidente, en varias universidades hemos expandido la planta y hemos creado necesidades de hecho, y esas universidades, tarde que temprano, el gobierno ha tenido que darles el presupuesto que se requiere para poder cumplir el mínimo de gastos de personal. Y eso lo hicimos en la Universidad Nacional también. Ahora nos salen con el prurito que si no nos han aprobado con anterioridad presupuesto no podemos aumentar. Esos son 2 caminos válidos. Por autonomía yo tengo necesidades de atender el 20 o el 30% de nuevos estudiantes, necesito el 20 o el 30% de nuevos profesores. Entonces empiezo a aumentar la planta y no hay problema. Pero para sintetizar no me puedo demorar, ustedes todos vivieron, saben a medias lo que se acordó el 14 de diciembre del 2018 con el gobierno nacional, los estudiantes y los profesores de las instituciones de educación superior pública. Y de eso el año pasado nos cumplieron el 90% en presupuesto. Y a esta universidad le llegaron 20.668 millones por encima de la base presupuestal que ya nos habían adjudicado para el 2019 como base presupuestal de funcionamiento, que es la que sostiene la planta docente de carrera y los gastos de personal en general. Hay algunos que se hacen por recursos propios. Y nosotros en vez de evolucionar, hemos involucionado, por quedar bien los decanos y el rector con el gobierno, etcétera, etcétera. Y es que dimos un gran salto, que los ocasionales los manejen la facultad y los paguen con recursos propios. Eso antes estaba prohibido aquí. Cuando yo estuve en el Consejo Superior teníamos una regla, ¿cierto, profesor Leopoldo? Usted fue vicerrector en alguna de esas épocas que yo estuve en el superior. Y es que la planta siempre salía de la base presupuestal de funcionamiento. Y en el eficientismo economicista, entonces ahora, para mostrar, las facultades están sosteniendo de recursos propios la planta de ocasionales que necesitamos, o sea, la planta de profesores que no hemos sido capaces de aumentar para atender esas nuevas necesidades de pregrado y de posgrado. Entonces, del presupuesto del año 2019, originario por artículo 86, nos llegaron 20.668 millones de pesos. Pero además de funcionamiento, nos llegó otros recursos en el año pasado, 1.340 por un nuevo recurso que va a entrar a funcionamiento, que es el impuesto a las cooperativas, y nos llegaron recursos también para funcionamiento por 16.133 millones de pesos. Adicional a eso, de presupuesto general nos llegaron 3.108 millones para inversión. O sea, en total son 41.248, que si les quito los 3.108, me queda que llegaron 38.100 millones de pesos para funcionamiento. ¿Y para qué se puede usar eso? Si es funcionamiento, buena parte de esto se puede usar para planta.
Entonces no entiendo por qué la universidad y estos 16.000 de pago de pasivos, la universidad puede haber destinado para pagar el tiempo que hay que elaborar ahorita extra. A tapar huecos de funcionamiento, huecos de planta de personal. Bien, pero además yo también, y ahora no me quiere funcionar mi computador, no sé qué pasó, que creo que Olga le dijo, les habló algo de eso, se me fue. Yo hice una tabla, una propuesta para las universidades. Con estos 20.000 millones de pesos hice diferentes escenarios. ¿Cuánto alcanzaría para incorporar? Yo no vengo a venderles que vivan siendo ocasionales, porque una de las peleas que hemos dado en ASPU es que para los catedráticos y los ocasionales se les contrate a un año o mínimo 11 meses y medio. ¿Para qué? Para dos objetivos. Uno, que les paguen completo todas las prestaciones y que se cumpla el artículo 74 de la ley 30. Y dos, para que la brecha entre un profesor vinculado a las primeras categorías de la planta y un profesor ocasional sea mínimo. Ya está ahí entonces. Entonces, si ustedes miran allí, con los 20.000 millones de pesos se hicieron escenarios. ¿Qué pasa si los 20.000 destinamos 40% para aumentar la planta? Porque eso entró a la base presupuestal. Bueno, puede haber el gerente y la rectora me pueden decir que es que tienen unos huecos de planta. Pues si no hubiéramos hecho el movimiento que había hecho, ¿se había suicidado el gerente y la rectora? No. Seguirían funcionando y sacando plata donde puedan, dejar de pagar, como lo hemos hecho, por gastos de servicios generales, etcétera, etcétera, que es de funcionamiento, con la plata de la base presupuestal para poder estar cubriendo las necesidades de gasto en planta. Lo seguiríamos haciendo y que eso sí las facultades ayuden a pagar el agua, la luz y el teléfono y otras necesidades de gastos generales. Con estos 20.000 se dedicamos el 40% no más. Podemos dedicar más, podríamos empezar a hacer concursos. Y creo, Olga, porque no puedo ver, que estamos haciendo la cuenta que para la nacional eso nos podría llegar a dar, tener no sé cuántos profesores 200. por año, 200 profesores por año ir vinculando. Con los salarios de las primeras dos categorías, lógicamente, sobre todo de la primera, porque no podemos aspirar con eso a traer profesores titulares de una vez ganándose en 12 o 15 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, eso es una de las cosas que ustedes no solo se tienen que hacer, pagar cómo terminar el semestre. Que la universidad cometió algunos errores administrativos, no lo quiero discutir. Lo cierto es que ya con todo eso, pero los invité a ustedes a que se organizaran, siguieran unidos y llegáramos a un acuerdo político con la universidad, porque recurso existe. Así como hablé de los 16.000, a la universidad le va a llegar mínimo otros 16.000 en el 2020. ¿Sí? Y ahí hay plata para cubrir lo que hay que pagarle a los ocasionales por 2 o 3 semanas que tienen que trabajar para culminar el semestre. Pero sí tenemos que ir, porque cumple el 74, que no seamos ilegales, porque los contraten por 11 meses y medio como mínimo, y porque se empiece a hacer la ampliación de planta. Entonces, si solo destinamos el 40% de todos los adicionales a base presupuestal, podríamos involucrar de 500 a 800 profesores a la planta. Entonces eso es lo que hay que pelear. Y cuenten con nosotros para lo que necesiten, que la universidad les pague estas 3 semanas, porque podemos hacer las cuentas y no va a consumir los 16.000 millones de pesos que les entró para funcionamiento por pasivos el año pasado. ¿Sí? Y no sigamos maltratando
los sigamos maltratando a ustedes, a nuestros compañeros de labor, porque no tiene sentido. Que la otra sería, no que no nos paguen, como dijo alguno en una reunión que estuve la vez pasada, porque la otra es que nos tocaría a todos los de la planta, y ya no lo hicimos, culminar todos los cursos, que eso sí nos podrían obligar, ¿sí? Entonces, plata hay, nos toca hacer esfuerzos, la plata nos sobra, pero tampoco es disculpa que no llegó plata. Entonces, cuenten con la asociación para dar esas discusiones, y cuenten que en un mes ya está radicada la demanda para tumbar esta resolución 2068, que es el colmo. Yo le digo a estos dos profesores que son de la Facultad de Derecho, que en la universidad, la primera del país, no deberíamos de permitir que nuestro régimen estén cosas que son arbitrarias, son inconstitucionales y son ilegales, porque van también contra la ley 30. Gracias. Gracias, profesor. Bien, si alguien va a pedir la palabra, por favor levante la mano y tratamos de pregunto a las diferentes sedes, ¿alguna sede va a pedir intervención? Palmira. Perdón, la sede de Palmira, ¿me escuchan? Creo que sí. Sí, ¿Tiene la palabra? Hable ahí. Aló. Sí, ya están escuchando. ¿Quién habla, perdón? Nelson Castillo. Profesor Castillo, tiene la palabra, 5 minuticos, por favor. Muchas gracias. Nosotros acá, los profesores ocasionales de la sede de Palmira, escribimos un comunicado, el último, con alguna sustentación legal, respecto a los profesores que recibieron ya el profesor Pedro Hernández dijo que bueno, que hay una demanda ya, pero por otra parte, pues no está de más de sustentar. Ahí mandamos una sustentación legal que tiene que ver con, y es bueno que los demás los profesores lo sepan, con el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces, incluso por ese lado está la cosa, la sustentación se la mandamos, y también con el artículo 13 y 25 de la Constitución, que en toda claridad dice que tenemos las mismas igualdades y por lo tanto, bueno, no nos deberían quitar los derechos laborales. Entonces, no sé si en algún momento a la rectora se le ha hecho llegar el comunicado allá en Bogotá, pero estaríamos esperando. Nosotros hemos llevado a cabo, hoy estuvimos una reunión antes de esta teleconferencia, la semana pasada también la realizamos, y pues lo que dijimos era que nos íbamos a mantener los que dijimos que no trabajábamos, pero que también era violar los derechos y salirse, pues, como lo decía el profesor Pedro, de los parámetros que hay en términos de aspectos monetarios, porque las universidades recibieron en el año pasado mucho más de los recursos que los rectores incluso decían que no se necesitaban, y este año también se aumenta en un tanto el porcentaje de los recursos que están recibiendo las universidades. Entonces no hay el argumento de que no hay los recursos para pagarle a los profesores por por estas 4 semanas prácticamente, que fue lo que nos dieron acá, que por demás no era lo que estábamos pidiendo para poder terminar el contrato en condiciones dignas. Entonces era un poco recordar esa parte y pues hacerlo saber a las otras adicionales. Y la otra, que no podemos dejar que este tipo de situaciones se sigan dando, porque de alguna forma se vuelve como el laboratorio de la Universidad Nacional para que esto se replique en otras universidades, y lleguemos al extremo, como comentamos acá, de las universidades en Argentina, en las cuales un montón de profesores terminan trabajando ya no un par de semanas, sino un semestre entero ad honorem, que por demás es ilegal, porque ya lo dijimos según la Constitución, según el Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias. Gracias, profesor. ¿Alguien más de Palmira? Ya No, señor. La profesora Beatriz comentará. Bien. De la sede de Manizales, ¿alguien pide la palabra? Amazonia.
Para no llamar lista, más bien, ¿qué otra sede quiere pedir la palabra, por favor? Bien, en los presentes, acá en el salón, por favor, ¿alguien pide la palabra? Por favor. Su merced nos cuenta quién es, para que sepamos quién sabe. Sí. Sí, para que la puedan oír en todo el país, su merced. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, yo soy Carmen Fonseca, soy egresada de la Universidad Nacional. Fui docente ocasional cuando hice la maestría aquí. Actualmente soy docente ocasional en la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, nos habían invitado, habían dado información sobre ese evento que nos parece muy, muy pertinente en este momento, en la coyuntura que vivimos la gran mayoría de docentes de las universidades públicas del país. Ahí quiero resaltar algunos puntos. En cuanto al porcentaje, el profesor Pedro lo dijo, aunque no es no creo que no tenemos exacto el porcentaje, si somos el 70 o 75% del país, pero lo que sí es exacto, y hablo de mi universidad, la Universidad Pedagógica Nacional somos el 80% entre docentes ocasionales y catedráticos. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Quiero resaltar que esta problemática no es de 2 o 3 o de una población minoritaria, sino de la gran absoluta mayoría de docentes, y eso tiene incidencia directa en la calidad de la educación que estamos ofertando a nuestros estudiantes, porque todos sabemos lo que significa un docente contratado 16 semanas, ¿sí?, por horas, etcétera. Ustedes ya saben esas condiciones. ¿Qué quiero mencionar? ¿Cuáles son las salidas? Yo sí pienso que de alguna manera nosotros, digo nosotros porque repito, soy egresada de aquí, del pregrado y de la maestría, creo que como Universidad Nacional de Colombia quizás llegamos un poco tarde a esta discusión, pero bueno, llegamos y eso es lo importante, porque no se puede desconocer que las pocas ganancias surgieron de problemáticas y exigencias de los profesores. Y lo menciono, la sentencia que ha citado el profesor Pedro, que nosotros siempre citamos, la sentencia 006 del 96, surgió por una demanda de los profesores de la Universidad de la Amazonía. Eso no se puede desconocer. Luego, la sentencia del Consejo de Estado del año 2009 también surgió por una demanda de los mismos profesores de la Universidad de la Amazonía. ¿Qué demandaban? Pues mínimamente que se respetaran condiciones que tiene cualquier trabajador en Colombia. Cualquier trabajador legal, tristemente hoy no es así, sí, me refiero a prestaciones sociales, ¿sí? A pesar de eso, que ya son sentencias, se siguen cumpliendo. Seguimos teniendo sentencias y decisiones, incluso el Consejo de Estado, cito Universidad Surcolombiana, con más de 400 demandas ganadas y sin embargo no ejecutadas por el Estado en reivindicaciones de los profesores, reivindicaciones salariales y prestacionales. Entonces, por eso planteamos diferentes salidas, y ahí quiero detenerme en 2 puntos. Una, la ampliación de la planta que citó el profesor Leopoldo. No sé exactamente los requisitos. Nosotros sí sabemos que para la ampliación de la planta se requiere el presupuesto, ¿sí? O sea, el requerimiento presupuestal. Ahora, la discusión está si eso se hace ante el Consejo Superior o requiere la aprobación del Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda. Pero lo que sí no requiere, y por eso lo quiero mencionar, sí, lo que sí no requiere autorizaciones externas es la mejora sustancial de condiciones de vinculación. Y en eso quiero detenerme. ¿Eso qué significa? Actualmente la gran mayoría de docentes son vinculados por un número de semanas, 16 en algunas, 18 en otras, ¿sí? Y se puede, es legal, perfectamente legal, y ya lo han hecho varias instituciones, vinculaciones por mayores periodos. Estamos hablando de 11 meses y medio. Ejemplo, Universidad Tecnológica del Chocó, ¿sí? Desde el año 2013 y luego en el 2016, formalizado de esta manera. Esto no es ilegal. Eso se hizo incluso bajo el acompañamiento de la Inspección y Vigilancia, Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, es una vía que hemos reivindicado. Ampliación de semanas es apenas natural. Claro que requiere dinero, sí, sin duda sí requiere dinero. Y por eso yo quiero resaltar, aquí se mencionó el 1.3 billones de pesos que ingresaron a la base presupuestal de las universidades públicas. Porque también lo que se ganó con el acuerdo del 14 de diciembre, que no es del otro mundo, pero sí es significativo, que se ha hablado en torno a 5 o 6 billones de pesos. Por supuesto, eso no resuelve el problema de las universidades, porque sabíamos que la deuda histórica rondaba casi los 20 billones. Entonces no podemos desconocer que sigue habiendo un faltante, pero tampoco vamos a decir que esos 5 o 6 billones no sirven para nada. Y ahí quedó escrito, lo que pasa es que no es de obligatorio cumplimiento, que se debían destinar los dineros para la base presupuestal prioritariamente a resolver problemas como la formalización laboral docente.
Y eso no se ha hecho excepto en 2 o 3 universidades, las menciono. La Universidad de Antioquia lo acabó de hacer este año en negociación con ASPO, hay que decirlo, no se ha cumplido, pero ya está firmado. Sí, vinculación por 11 meses para docentes ocasionales, catedráticos. La UPTC lo hizo desde el que se firmó el acuerdo. En diciembre del año 2018, un acuerdo del Consejo Superior, Rectoría y ASPO aprobaron vinculación por 11,5 para 900 docentes ocasionales. El Colegio Mayor de Cundinamarca lo hizo este semestre, vinculación por 11 meses para docentes ocasionales. ¿Por qué los menciono? Pues es para mostrar que se puede con el dinero que ingresó. Y en el caso nuestro, hay que decirlo, la Universidad Pedagógica Nacional, estaba en la filmina que presentó Pedro, recibió 2.226 millones adicionales, de los cuales ni un peso ha ido para mejorar condiciones laborales. Y la Universidad Nacional de Colombia, con esto cierro, yo recuerdo a la rectora Dolly, a quien respeto mucho, cuando se dio el primer acuerdo firmado entre los rectores del SUE y el presidente Iván Duque, usted recordará la frase histórica, ella dijo mejor imposible, ¿no? Ustedes lo recuerdan, ¿sí? 500.000 millones de pesos. Y pues obviamente que sí fue posible algo mejor, ¿sí? Que no es del otro mundo, pero que estamos hablando en torno a casi 6 billones de pesos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué lo resalto? Porque si dijo que 500.000 millones, con eso mejor imposible, pues uno supondría que la situación estaba resuelta. Y si recibieron del orden de 20.000 millones a base presupuestal, estoy hablando, en el año 2019, uno no entendería cómo ese dinero no se destina, o una muy buena parte de ese dinero, para mejorar sustancialmente las condiciones de la problemática que estamos mencionando, que es la formalización laboral. Entonces, sin duda hay que resaltar que sí falta voluntad política y hay una equivocación, de verdad yo sí lo considero, y es, hemos fundado unas castas, unas élites que engañan y nos engañamos a nosotros mismos, porque muchos de los compañeros que comparten nuestra problemática a la hora de plantear soluciones nos dicen no, tienen que haber concursos, como si nos estuviéramos oponiendo a eso. Lo que pasa es que dinero realmente para concursos de todos, repito, el 70% de profesores del país en ese momento no hay, por eso se plantean esas otras rutas. ¿Y qué argumento han dicho para desconocerlas? Y con eso de verdad termino. Se ha dicho que es cuestión de calidad. Yo creo que ustedes han escuchado más de uno decir, no, es que no se puede ir en detrimento de la calidad y mejorar las condiciones y vincularlos en mejores condiciones, porque la calidad cuenta. Y claro, es como si estuviéramos diciendo que se fuera en detrimento, o que vincular los profesores que llevamos vinculados 20 años, porque hay unos de 25 años, ¿sí?, fuera a ir en contra de la calidad. Y pongo 2 ejemplos. Hay uno, me da pena porque es algo personal, ¿sí?, pero creo que dice mucho. En el caso, yo soy profesora del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica. Mi jefe y muchos jefes allá no tienen doctorado, ¿sí? Yo no estoy diciendo que me considere mejor o algo por tener doctorado, es solamente para decir que es falsa esa argumentación de que es por la calidad, que no se puede mejorar la condición. Y eso no se da solo en la pedagógica, en otras universidades. Otro ejemplo es la Universidad Nacional de Colombia. Cuando fui docente ocasional, que era cuando hacía la maestría, no sé ahora, en esa época, por tener cierto promedio de esas cosas, pues ese era como el premio, ser docente y la sesión de derechos académicos, que aceptábamos más por tener el currículo, porque era bien mal pago, todos lo sabemos. En esa época, estoy hablando del año 2000, muchos docentes de mi departamento física aquí en la Universidad Nacional tampoco tenían maestría. Estoy hablando del año 2000. Sí, yo sé que hoy ha cambiado, me imagino. Y los que estamos de ocasionales, pues obvio, éramos de la maestría. Entonces es para resaltar que no es una cosa que vaya por allá a las universidades de provincia del tercer mundo, no. Es una problemática de todas y cada una de las universidades públicas del país, y la nacional no es la excepción. Quizá es la excepción en que llegamos bastante tarde a analizar esta problemática y no queremos ser conscientes de que es un problema real que obedece al modelo económico, no nos digamos mentiras. Y lo triste es que nosotros como académicos y colegas, porque yo parto de que somos colegas, académicos colegas, pues queremos vivir en un mundo un poco falso y sentirnos en una élite, en una casta que realmente sí es la que hace daño a la educación pública en Colombia. Gracias. ¿Algún otro profesor quería o profesora quiere referirse? Bien, vamos a darle la palabra a la profesora Olga para complementar, perdón, la profesora Beatriz para complementar, no, a su merced. Sí, para complementar, y al profesor Leopoldo. Primero, profesor Leopoldo. Lo que han mencionado, para complementar. ¿Te vas a complementar algo? Profesor Leopoldo, por favor. Entonces, pase. Solo cosas muy puntuales. Uno, la Universidad Nacional evidentemente
tiene un 40% de ocasionales, lo cual es un poco excepcional y por eso explica que haya llegado un poco tarde frente a ese 70-80% del sistema de educación superior. El segundo, solo para aclarar y para que quede superada la duda, la resolución es la 1405 de 2013, no la 2068. Entonces, pero es una aclaración de número, que eso es normal que se confundan los números. Lo otro es que valdría la pena, porque es un punto central, que hagamos el debate de si se puede ampliar con autonomía la planta docente. Yo considero que no se puede ampliar por una razón sencilla, porque eso implica recursos de gastos de funcionamiento y no hay autonomía sobre los gastos de funcionamiento en términos de las universidades. Considero que en los casos en que se ha hecho la ampliación es ilegal, pero creo que podemos hacer la discusión y hacer la discusión con todos los argumentos del caso. El último punto, me parece que este tipo de eventos, que son muy importantes que se hagan en la Universidad Nacional, y vuelvo a agradecerle a la representación profesoral, tenemos que hacerlo cada vez con más detalle y cada vez con estudios más claros. Yo creo que hay que exigirle a la universidad los estudios para la reforma de planta y los estudios de cuáles son las actividades permanentes que están haciendo los profesores llamados y las profesoras llamadas ocasionales. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Y finalmente estoy de acuerdo con la profesora. No es necesario hacer ningún tipo de reforma para que las contrataciones sean más justas, dignas y para que podamos equiparar las condiciones de los docentes de planta con los denominados docentes ocasionales. Eso no necesita grandes reformas, son reformas internas dentro de las universidades y creo que esa es una meta a corto plazo que se puede alcanzar. Gracias, profesor Leopoldo. Profesora Carolina, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos, profesoras, profesores. Yo quisiera, en nombre de la representación profesoral, plantear que este es el primero de varios foros y dinámicas que se hacen desde la representación profesoral para primero plantear el problema y luego llenarlo de contenido. Digamos que hoy hemos identificado claramente, como ya lo hicieron con los panelistas, una beta legal muy importante del problema, una propuesta de la discusión política de este problema, de la voluntad política que deben tener todas las universidades públicas para realmente resolverlo en el corto plazo. Creo que es tarea de los profesores ocasionales y de nosotros en general darle mucho más contenido a este problema. Creo que se ha mencionado acá que la Universidad Nacional tiene un liderazgo importante, tiene un peso muy importante en la decisión que puede avanzarse en este problema de precarización. En general, nosotros vemos que no es la medida para ampliar la cobertura de la educación pública y creemos que es necesario avanzar en decisiones con la administración. Seguramente en la siguiente actividad que se haga por la representación profesoral, esperamos que así ocurra, tengamos la voz de la administración de la universidad. Voy a dejarlos con la profesora Beatriz. Beatriz. Ahora la profesora Beatriz. Pero antes. Mira, no hay ninguna norma porque por autonomía financiera, según la sentencia, nosotros podemos decir qué hacemos con los 600 o 700 mil millones de pesos aprobados en presupuesto, base presupuestal para funcionamiento. Nosotros podemos dedicar todos a gastos de personal, podemos dedicarlos una parte a gastos de personal y a otros gastos que entran dentro de lo que se conoce como funcionamiento. Es más, cuando dicen, y por eso ha sido política de mejorar las condiciones de contratación, si yo mejoro que en vez de que los contraten a 8 meses, sea 11 meses y medio, mire la contradicción en que yo en eso respeto la opinión del profesor Leopoldo, pero eso significa mayor gasto. Y entonces eso lo podemos hacer por la autonomía financiera. Entonces no hay nada que me impida a mí
Y les doy otro ejemplo. Hicimos formalización, como lo mencionaron ya, en la Universidad del Chocó. Más de 160 concursos. ¿Y eso dónde fue ilegal? ¿Dónde? La universidad no tenía eso presupuestado antes de forzar nosotros una política de formalización en que concurrió el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo. Aquí hay normas para combatir la precarización. Si no las hacemos cumplir, pues entonces estamos. Y para eso entonces está también la política macroeconómica del país. Hay que destinar mayores recursos. O es que preferimos no destinar 1 billón de pesos que necesitamos para formalizar y sí que roben 50 billones de pesos o los destinen para cualquier otra cosa, como pasa anualmente en esta nación. Más bien a la universidad hay que exigirle no solo cifras sobre la nómina docente, sino sobre todo el gasto y tener los ojos puestos a qué estamos destinando plata en esta universidad. Gracias. Gracias, profesor Pedro. Tiene la palabra la profesora Beatriz. Bueno, a nombre de la representación profesoral y de ASPO, creo que iniciamos este periodo académico con una reflexión muy importante. Ya aquí nos han mencionado el cómo a través de la lucha profesoral, la lucha sindical, logramos por lo menos organizar una carrera docente, tener condiciones laborales adecuadas, y ASPO ha promocionado y ha propiciado que desde tiempo atrás, 2013, los docentes ocasionales se organicen y reflexionen, pero además se apropien de la situación laboral que tienen. Es decir, sean parte de la situación y de la solución. Y bienvenido aquí en la Universidad Nacional, que por lo menos estemos aquí sentados, reflexionando y escuchándolos. Desde 2013, a través del decreto 160, que es el que nos permite negociar, hemos tenido en nuestros pliegos de negociación puntos estructurales referidos a la formalización docente, y eso ha sido un acuerdo de todas las universidades públicas. La lucha la estamos dando en conjunto con las especificidades de las universidades, a tal punto que fue uno de el artículo 18 de la mesa de diálogo del acuerdo del 2018 hace referencia a esa formalización, señalando que por lo menos el 80% de los recursos logrados en el aumento de la base presupuestal se dedicara a la formalización. Pocas universidades han dado respuesta a eso. La Universidad Nacional no lo ha dado por las razones que ya se han mencionado. De la última negociación, sí, porque desafortunadamente, bueno, el sindicato no tiene una afiliación muy grande, sobre todo los profesores de carrera, lo tiene notoriamente. Obviamente, la tarea que nosotros tenemos es sensibilizar a nuestros compañeros y compañeras profesorales que esto no se puede permitir. O sea, bienvenido esto, bienvenidos los movimientos de profesores que están luchando por cambiar las lógicas. Pero tenemos una tarea importante que es sensibilizar a la comunidad académica, a los docentes de carrera, que esto no puede pasar. Y no se puede seguir permitiendo que condiciones de precarización para poder tener docentes o mano de obra precarizada se acudan a formas contractuales tan perversas como las órdenes de prestación de servicio. A través de la extensión, por lo menos en la Universidad Nacional, se está dictando docencia y eso no está permitido por la ley. ¿Qué ocasiona esto? Y no es el momento de profundizar, que se están organizando testaferratos de profesores de planta utilizando mano de obra que no puede subir notas al CIA, no pueden aparecer como profesores y los tienen en su jornada de trabajo.
Esto ha crecido a tal punto que se ha distorsionado tanto que hay necesidad de pararlo. Y eso porque los docentes de planta han permitido que lleguemos a este grado también, porque es que esto no es un problema de hoy en día. Reconocemos y ojalá sea el momento de podernos unir todos para sacar adelante esto. Les mencionaba y vuelvo a lo que no concluí de la última negociación, y de allí, después de insistir, porque eso ha sido una lucha y una insistencia por cambiar las condiciones, por lo menos de contratación de los docentes ocasionales, para que sean como lo manda la ley, no como lo manda la resolución que acaban de mencionar. Se instaló una mesa técnica. En este momento está funcionando una mesa técnica entre ASPU y las directivas de la Universidad Nacional, con participación de la sede de Medellín, la profesora Olga, que es nuestra líder en ASPU, digamos, de la causa de los docentes ocasionales. Estoy yo ahí sentada también como parte de la representación y de ASPU, para poder analizar a fondos, ¿sí?, sacar a la luz todos los datos de precarización, no solo los ocasionales, sino todas las formas no santas que se utilizan en la universidad, de ser posible, para decirnos la verdad, porque al final no es el 40%, yo diría que es más la precarización, porque no hablamos de otras formas de precarización. Aquí hay muchas situaciones que hay que mirar, obviamente con mucho cuidado, con el respeto debido, y poder tener allí. Cuenten ustedes con la representación profesoral, los mismos profesores. El trabajo de nosotros va a ser sensibilizar, procurar unirnos con todos los que estén alrededor nuestro para poder sacar adelante un programa de formalización. Miren, en la Universidad Nacional, pues las directivas de turno generalmente tienen un número de concursos docentes sin llenar. ¿Por qué? Porque eso resulta, la plata es caja menor y fácil. Eso se traduce en más docentes ocasionales, se reparte más, ¿sí?, en becas para los auxiliares de docencia, que no están permitidos en nuestro estatuto. Los únicos que pueden dictar clase en el estatuto son los estudiantes de doctorado, no los de posgrado, los de magíster, maestría, de nada de eso. No, es que se les contrata como auxiliares de investigación o docencia, pero resultan, como en el caso de Palmira, dictando las clases. Ellos no pueden subir a las notas. Entonces, ¿y eso quién hace de profesor? A ver, ¿cómo se está utilizando una mano de obra en esa forma? Entonces, necesitamos sensibilizar, necesitamos preocuparnos, necesitamos que nos organicemos, necesitamos acompañarnos. Mientras todo esto está sucediendo, nosotros estamos en una mesa técnica y estamos haciendo estudios. Bienvenidos todas las propuestas para poder hacer análisis, mirar, porque esto no es tan fácil, hay que hacerlo. Y yo creo que ya ha llegado el momento, porque la dirección de la universidad ha contribuido con esta invitación a Don Oren, para que levantemos, y ustedes levanten la cabeza, y podamos seguir luchando por nuestros derechos. Llevamos mucho tiempo, no ha sido fácil, pero seguiremos adelante. Le damos la palabra al profe John Tafur, de Lenguas Extranjeras. Tranquilo, profe. Son dos cositas cortas. Muy buenos días, tardes. Mi nombre es John Tafur, soy profesor ocasional, si es que se puede llamar ocasional un profesor que lleva aquí 7 años. Saludos a la profe Carmen, que fue profe mía por allá en la distrital, una vez física en ingeniería industrial. Y un saludo muy cordial a la profe Olga, que ha trabajado muy fuerte con una organización que está surgiendo, que es la Red de Profesores Ocasionales. Si ustedes son profesores ocasionales y no hacen parte de la red, profe Carmen, también le invitamos a que nos ayude en la pedagógica para poder crear una gran red de profesores. En este momento es interfacultades y es la primera vez que se da ese movimiento en la universidad.
Nuestra voz en nuestras reuniones es un poquito más fuerte de la que ustedes han escuchado hoy acá respecto a la posición. Nosotros condenamos la pregunta, la sola idea de que se les pague a los profesores, bueno, de que no se les pague a los profesores, de la contratación ad honorem. La condenamos de base. En segundo lugar, esta es una organización naciente y estamos teniendo problemas de comunicación muy serios con los estudiantes, con la planta docente y con la universidad. Hemos tratado de mantener un lazo con la representación profesoral y desafortunadamente parece que no ha sido lo suficientemente fuerte. Emitimos un comunicado, el número 02 de nuestra red de profesores ocasionales, que tardó más de semana y media en llegar a los emails, a los buzones de correo de los estudiantes y profesores. Se nos han bloqueado los medios de comunicación. Hemos tratado de acudir, por ejemplo, al postmaster de aquí, de Ciencias Humanas, y se nos negó la posibilidad de utilizarlo. El primero pasó, el segundo parecía ser ya demasiado fuerte y se bloqueó esa posibilidad. Nosotros no somos una unidad básica, así que no se nos permite utilizar el postmaster. Eso genera todavía un proceso más fuerte de precarización sobre los profesores ocasionales. Ya ni siquiera podemos expresarnos. Y aquí al foro, pues agradecemos la presencia de la profe Olga. Ella ha estado siempre con nosotros como parte de la red de profesores ocasionales, ha llevado esta investigación sobre nuestra situación laboral muy a profundidad. Es ella la que nos ha traído muchísima de la información y su iniciativa es obviamente aplaudida por toda la red de los profesores ocasionales. Sin embargo, debemos decir que nuestras voces son muchas más y desafortunadamente aquí al espacio del foro pues hay dos, yo diría hay dos ausentes. Uno es la administración de la universidad. Como decíamos cuando éramos estudiantes y aún lo dicen los estudiantes, pues sin la presencia de la administración es un café muy bonito. Pero necesitamos que nos escuche la administración. No podemos hacerlo a través de comunicados porque no los podemos enviar. La representación profesoral, la representación estudiantil también rechazó la posibilidad de hacer circular nuestro comunicado y queremos expresar nuestro descontento con esa situación. Y el otro ausente es pues los representantes no sindicalizados de la red de profesores ocasionales. En este proceso de atomización de profesores, porque pues ustedes se dan cuenta que las características son individuales, el profe Müller hablaba muy bien, eso es en ciencias políticas, y esos son los profes de ahí, y los de lenguas, y los de artes, los de diseño gráfico, ¿dónde están? ¿Cómo son sus condiciones? Pueden ser totalmente dispares, porque las situaciones son individuales, y eso es a lo que ha acudido la administración de la universidad. A usted es individual, usted es un contratista, en realidad somos contratistas, pues tratamos su caso por aparte, y a usted le toca trabajar ad honorem. Obviamente, supongo yo que el punto de vista de la administración era como están atomizados totalmente, pues no pueden sentarse y no pueden reunirse. Así que, pues no, sorpresa, sí nos reunimos y sí empezamos a conversar. Así que les invitamos para que en ocasiones posteriores tengamos una mejor comunicación con los representantes profesorales. Obviamente la posición de la red de docentes ocasionales no creo que les afecte muchísimo nuestros comunicados y el contenido de los mismos porque es nuestra voz, pero sí necesitamos un medio de comunicación con la administración. Y en segundo lugar, que todos nosotros como profesores, colegas, sin importar si nuestra vinculación es permanente o es este tipo de cosa sin forma que es la contratación ocasional, pues que nos unamos todos en demandar, en exigir a la universidad la presencia de la administración. O sea, estos foros son muy útiles, creo que nos informan muchísimo, hoy hemos aprendido muchísimo, pero también necesitamos escucharlos a ellos. Y es que el asunto es que uno emite un comunicado, nosotros emitimos ya dos, y parece que la profesora Montoya está más interesada en responderle a Caracol a partir de las entrevistas que les hacen los periodistas que de los propios docentes de esta universidad, que es algo que también condenamos. O sea, ella sale a los medios, dice, no, los docentes ocasionales son 300. Pues aquí hemos visto otras cifras. Los profesores ocasionales tienen exactamente los mismos derechos que los profesores de planta, y aquí hemos visto que la situación es diferente. Eso lo respondíamos en el comunicado 02, pero pues eso no pasó tarde, yo creo ya pasó semana y media hasta que por fin
salió el comunicado en sus, y lo pudieron recibir ustedes en sus casillas de correo, pero la profe Dolly no, ni la administración se ha manifestado acerca de esos comunicados. Así que la única manera que tenemos para llegar a la administración son ustedes, y realmente los necesitamos. Profe Beatriz estaba invitándonos a incorporarnos y a contar con ustedes. Estamos contando con ustedes hace bastante, pero creo que ha hecho falta que nos movamos un poco más. Y nosotros también como docentes ocasionales les invitamos a que la representación profesoral sea una representación profesoral de la planta general, de los profesores contratados, porque en ese caso seríamos pues los representantes profesorales de los profesores de planta, y no creo que esa sea la posición que ustedes están ocupando. Así que también les invitamos a que se acerquen a nosotros. La red está abierta, los voceros de la red estamos dispuestos a también hablar con ustedes. La profe Olga ya lo ha hecho. Todo el resto, los que no estamos sindicalizados, queremos también acercarnos y tener un asiento con ustedes para poder discutir la situación que se está llevando a cabo. El esfuerzo de la profe Olga es magnífico, pero hay más voces y queremos también que se nos escuche. Varias discusiones, hemos estado discutiendo mucho, porque el propósito que nos hemos planteado es cómo ayudar a construir la organización que nace desde la base en los profesores con ese tipo de contrato. Y hemos discutido también cómo está afectando a las otras formas de contratación docente y de trabajadores. Pero decíamos al comienzo, nosotros en nuestra labor de veeduría, la profesora Paola nos mencionó que no podía venir, tenía algunas dificultades para poder acompañarnos, porque pensábamos que hay diferentes maneras entre los profesores de organizarse, y nosotros respetamos las diferentes formas, porque lo que hemos dicho siempre entre nosotros es que son 2, que son 3, que son 800, no, lo que nuestra labor es ayudar a que se puedan organizar por la base quienes quieren organizarse, y nos organizamos de diferentes maneras a veces en las formas de pensar. En el camino es posible que encontremos una manera de todos en conjunto. No todos los profesores tenemos las mismas opiniones en la representación profesoral, pero hemos logrado encontrar unos puntos para acercarnos a acompañar la labor que ustedes están construyendo. Nosotros tomamos en cuenta el llamado que nos hace el profesor Tafur de mirar el problema de las comunicaciones de otras formas. Nosotros demoramos de pronto el comunicado nuestro porque teníamos que discutir las diferentes maneras y buscar la manera de poder concretar una comunicación que pudiéramos lograr la unidad. Yo creo que el profesor Tafur tiene bastante razón en su llamado, la tendremos en cuenta, pero hemos hecho el esfuerzo porque todos nos encontremos. Muchas gracias Perdón, antes de cerrar, profesor Tafur, yo lo invito a que nos comuniquemos, se acerque a ASPO, mire, con ASPO y la representación profesoral, porque pues ahí tenemos para la elección de representantes anterior, sacamos un comunicado, no sé si lo leyeron, creo que el correo de la representación profesoral ante Consejo Superior y Académico llega a todos ustedes, a todos los que en un momento están vinculados. No sé si tuvo oportunidad de leerlo, porque reclamamos el derecho que tienen ustedes a elegir y ser elegidos. Y no recibimos de ustedes, digamos, en ese momento, pero no importa, a que se acerque, porque pues tenemos unas organizaciones, la representación, ASPU, organizaciones ya, digamos, con unas formas de comunicación pues muy adecuadas. Ustedes están organizando, los invitamos a que hablen con su representante profesoral, a que lo sí, pero también podemos reunirnos y hablar para ver que la lucha de nosotros ha sido muy larga frente a eso, y yo reconozco hoy en día que ustedes estén, a partir de esta coyuntura, estén ya mirando con mucha claridad, pues, cómo reaccionar a todo lo que está pasando. Muchas gracias a los diferentes profesores.
en las diferentes sedes, en las 9 sedes de la Universidad Nacional y a los aquí presentes. Buena tarde. Una despedida para las sedes. The meeting is about to terminate.